Hola mis amados, bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por estar ahí pendiente de recibir esta palabra. Gracias por abrir las puertas de su casa, las pantallas de sus televisores, de su teléfono celular o de cualquier otro medio que tengan allí para recibir esta palabra. Estoy seguro de que esta palabra que va a recibir en este día le va a bendecir grandemente a usted y a todos los que están a su alrededor. Por lo cual yo le ruego en el nombre de Jesús que usted pueda convocar al resto de la familia y que puedan compartir esta palabra allí con usted. Asimismo, le hago saber que si esta palabra, este mensaje le bendice, le edifica y le transforma, usted lo pueda compartir también con alguien más. Que usted, si no se ha suscrito a nuestro canal, usted se pueda suscribir, nos pueda seguir por las redes sociales. A este canal allí usted puede darnos el like y puede dejar también todos los comentarios que usted considere según le haya edificado este mensaje, si le es de bendición. Y asimismo, pues nos puede hacer saber a todos nosotros la necesidad de oración que usted pueda tener y estamos seguros que estaremos dispuestos para usted, para recibir esa petición y nosotros postrarnos delante del Señor y clamar para que se haga la voluntad del Señor en lo que usted esté necesitando, esté padeciendo o lo que usted requiera también o espere más adelante recibir de parte de Dios. Le ruego usted se pueda incorporar a nuestra iglesia a través de nuestros rediles. Si usted todavía pues no quiere incorporarse de lleno acá a la iglesia, como estamos los domingos acá con un servicio a las 10 de la mañana por el tema pues de la normativa establecida, pero usted se puede también incorporar en algunos de los rediles con alguna estructura que tiene la iglesia para bendecirle a usted y a todos los que están a su alrededor. Seguro de que el Señor le va a escuchar y vamos a salir adelante. No se acomode, no se conforme con lo que ahora está, no se rinda, prepárese por el contrario para recibir lo que el Señor quiere hacer. Acuérdense que el Señor está buscando instrumentos para poder cambiar y transformar todas las circunstancias que se generan y que cuando se generan las crisis es porque el Señor sabe que siempre hay alguien que puede usar Él para transformar todas estas cosas. Ya hemos puesto esto en las manos del Señor y allí mismo donde usted está, pues lo más que le puedo pedir es que usted levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. He enseñado siempre a la iglesia y le he hecho saber lo siguiente, que dar el primer paso es importante y que ese primer paso no te va a llevar a donde tienes que llegar, pero te va a sacar del lugar o de la condición, de la situación donde estás. Solamente se comienza el verdadero cambio, el verdadero proceso de cambio, cuando alguien se decide a dar el primer paso. Mucha gente escucha la palabra, mucha gente hace planes, mucha gente tiene sueños, mucha gente sabe, cree inclusive que tiene que hacer muchas cosas, pero le cuesta tomar la decisión de dar ese primer paso. Casi siempre nosotros nos quedamos escuchando, casi siempre cuando nos están dando un consejo, estamos recibiendo la palabra, asentamos con nuestra cabeza inclusive que lo que estamos recibiendo es verdad y que necesitamos cambiar, necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Pero habiéndolo entendido, hay poca disposición en el corazón porque no hay compromiso. Siempre suelo decir igualmente que los que no saben a dónde van, ya llegaron. Y por eso les cuesta poder dar ese primer paso, poder tomar la decisión. Ese primer paso al cual hago referencia en este día, no es solamente para hacer algo, sino también para convertirse en alguien. Porque esto tiene que ver con tu relación de pareja, con el matrimonio, con el noviazgo, con el trabajo, con la familia, con la relación que tienes con los demás y con todo lo que haces. Si no te dispones en un momento determinado a hacer las cosas, es imposible que tú puedas experimentar
el cambio, que tú puedas recibir el beneficio, que tú puedas recibir esa bendición que tiene el Señor para ti, que pueda ser parte del proceso de transformación que el Señor quiere originar, no solamente con su iglesia, sino con todos aquellos que le creen de una u otra forma. Cuando entendemos lo que el Señor quiere hacer y cuando nosotros meditamos en las palabras que estamos recibiendo, deberíamos recibir o tener el impulso necesario, por lo menos para iniciar algo. Cuando hay compromiso, cuando hay pasión, la persona que decide dar ese primer paso no está pendiente de si puede fallar o no, sino que va a estar pendiente de cómo puede llegar a donde Él estableció que el Señor le dijo que fuese, y en aquello en lo que Él debía convertirse. En ese aspecto, nosotros debemos valorar la palabra de Dios, el deseo que tenemos y los sueños que nosotros queremos alcanzar, lo que queremos hacer realidad, lo que creemos nosotros podemos hacer. Si nosotros nos quedamos, difícilmente podemos recibir y viviremos siempre en la queja. Estaremos siempre nosotros observando solo las circunstancias, esperando que las cosas ocurran para ver qué podemos hacer. Esta mentalidad tiene que cambiar. Si no cambiamos la mentalidad, no podemos decir que somos del reino. La mentalidad de nosotros tiene que cambiar en el sentido de que quien tiene mentalidad del reino sabe que va cambiando constantemente. Y el crecimiento no termina sino cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Allí Él se ocupará de todo. Mientras eso no ocurra, seremos los instrumentos en las manos de Dios para seguir transformando el mundo, para hacer que se parezca cada día más a la voluntad de Dios, a lo que Dios estableció desde un principio y la forma como Dios dijo que nosotros debíamos vivir en esta tierra. Pues nosotros somos la representación del cielo sobre la tierra. Y debemos estar claros acá, pues nosotros, cuando oramos como nos enseñó Jesús, lo que pedimos al Señor es que el cielo venga, no que la tierra vaya. Por lo tanto, nosotros que hemos sido enviados por el Señor, somos la representación de Dios, la representación del cielo, somos embajadores acá. Y los embajadores de Dios van en un constante crecimiento en la búsqueda de aquello que le hace falta a la humanidad, no solamente a la persona que lo emprende, sino a todos los que están a su alrededor, a toda la creación de Dios. Porque Dios cuando hace algo, lo hace no solo para la persona que escoge, lo hace para todos los que están a su alrededor, para toda su creación, para toda la humanidad. Si nosotros logramos que esto entre en nuestro corazón, esto que estás oyendo ahora, y sabemos que sin importar la edad, la condición, la situación, las circunstancias que está, Dios puede hacer algo contigo, entonces nosotros deberíamos salir y buscar e ir constantemente donde Dios nos lleve a fin de lograr aquello que Él nos dijo. No deteniéndonos en nada, no temiendo y tomando las decisiones que conforme al Espíritu y a la palabra de Dios, que es Espíritu, nosotros debemos hacer. Pero si nosotros comenzamos a analizar circunstancias, si comenzamos inclusive a razonar la palabra de Dios, nos va a costar poder dar ese primer paso. La razón por la cual a veces nosotros no intentamos esto tiene que ver con dos cosas. La primera es la flojedad y la comodidad en la cual nosotros nos podemos hallar o nuestra alma se acomoda. Y la segunda tiene que ver con el miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar, el miedo a no saber lo que tenemos que hacer. A veces nosotros nos vemos apremiados tomando decisiones y haciendo cosas sin habernos sentado, sin haberlas puesto delante de Dios, sin haberlas analizado, y luego nosotros nos vemos envueltos en ese fracaso que lejos de empujarnos, lo que hace es detenernos. Así que vamos a analizar esto desde un punto de vista, en primer lugar, de la flojedad, de la comodidad. Y usted me dirá en este momento, yo no soy flojo, pastor. Yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Puedes estar haciendo cualquier cantidad de cosas. Pero si estás fuera
del propósito para el cual Dios te estableció, serás establecido como un perezoso, como alguien que no rinde, como alguien que no da fruto, como alguien que no sabe lo que hace, como alguien que solo satisface una necesidad, como alguien que piensa en sí mismo egoístamente, como alguien que ni siquiera se ha percatado que es parte de un gobierno, de un reino, de algo que es más poderoso que la misma persona que lo ejecuta. Proverbios 13:4 dice allí la palabra, el sabio Salomón dice lo siguiente: el alma del perezoso siempre desea, pero nunca alcanza, mas el alma del diligente, esa será prosperada. Hay dos cosas fundamentales, la pereza y la diligencia. Y si observa allí, Dios entonces prospera. Dios bendice al alma diligente, al que está dispuesto a arriesgar, al que está dispuesto a decidir, el que está dispuesto a ir, el que está dispuesto a hacer, el que no está muy pendiente de si le faltan recursos, si los tiene o no los tiene, pero que él está dispuesto a hacer. Pero siempre será considerado, aunque tú entiendas la palabra, aunque tengas conocimiento, aunque sepas lo que tienes que hacer, aunque en algún momento hayas dicho, sí, puedes contar conmigo, como un alma perezosa. Porque siempre va a desear, pero nunca va a alcanzar. ¿Y por qué nunca alcanza? Porque el perezoso no hace, el perezoso no da ese primer paso, el perezoso no intenta, el perezoso no lucha, el perezoso se acomoda, el perezoso donde hay algo que lo medio sustenta, en ese momento allí se queda. Por eso suelo decir que la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente, y la pereza siempre va acompañada de una mentalidad de pobreza, porque la mentalidad de pobreza son aquellos que tienen un diosito para conseguir una casita, un carrito, un poquito, un dinerito, un trabajito o una comidita. Y no son de los que van por las grandes cosas que Dios verdaderamente quiere hacer con ellos y que quiere establecer sobre este mundo, con su iglesia, con su pueblo, con aquellos a los cuales llamó a esta batalla. La gente que se acomoda en esa pereza, la gente que queda tranquila, la gente que se conforma, la gente que le dan algo y se queda allí como si nada, difícilmente pueden aportar a una sociedad, pueden aportar a una familia, pueden aportar a un sistema, pueden aportar algo para el crecimiento, porque ellos están dependiendo de lo que digan los demás. Por esa razón a veces nuestro país y la sociedad, muchas veces dependiendo de aquellos que son los que toman esa iniciativa, se quedan conformes, se quedan tranquilos y no intentan hacer nada más, sino que quedan esperando a merced de las migajas que caen de las mesas de aquellos que son bendecidos. Cuando no entendemos que toda la mesa, todo el pan también es de nosotros y podemos hacerlo en cualquier momento. Si algo tenemos que hacer o algo tenemos nosotros que entender, es esa lucha y esa disposición que ahora debemos poner en el corazón. Para que eso arda en nosotros, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo habló bien claro con respecto a eso y dijo que cuando Él se fuera, que era necesario inclusive que Él se fuera, porque si Él no se iba, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces es el que nos guiaría, el que nos diría las cosas que habían de venir. En pocas palabras, lo que nosotros habíamos de hacer, cómo debíamos hacerlo, en qué momento teníamos que hacerlo, para quién debíamos hacerlo. La iglesia ha cedido, y digo la iglesia, no las cuatro paredes, sino lo que nosotros conformamos como personas, porque nosotros somos la iglesia, y cedimos entonces a quienes, teniendo a Dios o no, decidieron hacer algunas cosas que luego aparentemente serían las que nosotros íbamos a recibir o íbamos a tener. Pero Dios no la entregó solamente a esas personas, la entregó también a nosotros para que nosotros supiéramos dónde teníamos que ir y lo que teníamos que hacer, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un propósito. Hay una comodidad que acompaña a esa pereza. Y hay una comodidad en el sentido de creer que a veces cuando conseguimos algo ya estamos listos, no necesitamos nada más. Yo suelo decir a veces a los que tienen dinero que el dinero se acaba. El dinero tiene que ser usado como un instrumento de multiplicación, un instrumento que debe ir
transformándose constantemente, así como nuestra vida, así como nuestro crecimiento, así como la enseñanza en la familia, la enseñanza a los hijos, la enseñanza a las parejas, la enseñanza al matrimonio y a toda la sociedad. Tiene que ir en un constante crecimiento, en un constante avance, de manera tal que no se detenga nunca, que siga avanzando en todo tiempo. Cuando leo la Biblia una vez más al sabio Salomón, que se refería a lo que desea el alma del perezoso, porque es en el alma donde están los deseos, mas el alma del diligente siempre será prosperada, siempre será bendecida, porque él no se va a quedar tranquilo. Pero él habla en Proverbios 24 y nos deja saber algo que a mí me llama la atención cuando yo lo leo, porque se parece mucho a lo que nosotros normalmente hacemos. A veces por la edad, a veces por lo que ya tenemos, a veces por lo que conocemos, a veces por lo que nosotros creemos que no va a hacer más falta, nos detenemos. Y eso es una forma de pereza. Así que la pereza es el enemigo más fuerte que nosotros podemos tener en lo que es el cumplimiento de la obra de Dios. Quiero que usted pueda meditar, quiero que usted pueda pensar en lo siguiente. El sabio Salomón, Proverbios 24, versículos 30 al 32, él dice allí lo siguiente, que él pasó por la viña del hombre perezoso y vio cómo estaba la cerca caída y cómo había crecido la ortiga. Y dice allí también que pasó también junto al hombre que es avaro, al hombre que está dispuesto allí y calmado, quieto. Entonces, él vio cómo la cerca se había caído, él vio allí cómo aquella casa, aquella cerca, las ortigas, el monte, la hierba, se había apoderado de todo aquello. Y él dice que él meditó, él pasó por allí y vio estas cosas y en ese momento tomó consejo y lo puso en su corazón. Literalmente se lo voy a leer para que sepa usted y entienda lo que luego le voy a explicar con respecto a dar ese primer paso y con respecto a no detenernos con lo que Dios nos está ordenando que tenemos que hacer. Proverbios 24:30 dice allí, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Esto es lo que quiero que usted analice y piense. Un hombre perezoso y un hombre falto de entendimiento. No hay entendimiento en donde hay pereza. Porque el mismo hecho de conocer, de entender, de procurar, de esforzarse para saber sobre algo que yo tengo que hacer, si la pereza está, no me va a permitir, porque siempre voy a considerar que no es necesario. Mucha gente considera que un discipulado no es necesario. Mucha gente considera que leer la Biblia no es necesario. Pero realmente sí lo es. Y eso se debe justamente a lo perezoso que nosotros somos, para entender cosas que nuestra alma considera que no son necesarias. Dice el 31, y he aquí que por todas ellas habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Observe lo siguiente, que quizás usted no ha analizado o no se ha dado cuenta en esta escritura. Ese hombre perezoso y ese hombre falto de entendimiento, en algún momento su viña, lo que ellos tenían, la heredad que tenían allí, su tierra, su casa, su cerca, estuvo bien levantada. Allí en algún momento hubo bendiciones para ellos. Las cosas se hicieron bien. Pero luego ellos dejaron de hacer lo que Dios ordena. Dejaron de crecer, dejaron de avanzar. Y creyeron en un momento determinado que ya todo eso
estaba listo y que no iban a necesitar más nada. No sabiendo que eso requería de mantenimiento, de volverse a comprometer, de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas y dejar realmente que la mano de Dios obrara por medio de nosotros haciendo las cosas y haciéndonos crecer. Eso es como sostener un matrimonio. ¿Sabe por qué fallan los matrimonios? Porque la gente cree que el matrimonio consiste en firmar un papel y casarse. Te casas, firmé el papel y luego ¿qué? Luego es cuando vas a ver realmente todo lo que viene. Si no te esfuerzas, si no trabajas lo suficiente, tarde o temprano esa relación va a terminar. Porque bien dice un dicho por allí, amor con hambre no dura. Y a veces nosotros no nos percatamos de esa situación y no mantenemos eso. Llegas el primer día al trabajo, si crees que esto no tiene nada que ver con el trabajo, y eres impetuoso para trabajar y haces todo el primer día, el segundo día lo haces a media, pero ya el tercer día el ímpetu se te acabó y crees que porque simplemente estás empleado ya no puedes hacer más nada. No entiendes que a veces esa empresa donde estás, donde trabajas, a veces depende del trabajo que tú también haces. Y si tú lo dejas de hacer, tarde o temprano, no es que te van a despedir, cerrará la empresa. Y si cierran la empresa, el despido es inmediato. Esta gente tuvieron en un momento determinado su viña, tuvieron su casa, tuvieron algo que estuvo bien formado en un momento determinado, pero no lucharon por eso. En ese aspecto nosotros debemos saber qué es lo que podemos tener, hasta dónde podemos llegar, cómo nos podemos comprometer y hasta dónde estoy dispuesto yo a luchar para mantener lo que tengo. Porque a veces nosotros nos metemos en algunas cosas que no teniendo nosotros la posibilidad de poder sostener, de poder mantener, entonces nosotros venimos a hacer más carga para otros o venimos a fallar, venimos a fracasar porque no entendimos cuán grande era aquello donde nosotros nos estamos metiendo. Por esa razón es que el Señor, cuando da un propósito, siendo Él eterno, siendo Él el principio y el fin, Él siempre muestra el final. Él siempre muestra todo lo grande para que tú sepas que cuando no has llegado todavía allá, aún te falta y sepas también con qué es lo que te estás comprometiendo, hasta dónde vas a llegar. Por eso no puede unirse una pareja en un matrimonio si no tiene la visión de familia. Lo voy a repetir, no puede unirse dos personas, una pareja, en matrimonio si no tiene la visión de familia. Porque familia no es simple y llanamente que dos novios contraigan el matrimonio. Van a tener que sustentar, van a tener que construir una casa, van a tener que buscar dónde vivir, van a tener sus propios hijos y lo van a sustentar. Y con ellos van a venir una serie de cargas y responsabilidades que si tú no te preparas para ello, es imposible nosotros poder solucionar. Por eso la sociedad cada día se va desvirtuando más. Por eso no es fácil simple y llanamente tener una relación sexual, inclusive fuera del matrimonio o antes del matrimonio, cayendo por supuesto en el pecado de la fornicación, creyendo que con eso nos amamos y nadie más tiene nada que ver con eso. Cuando a veces nosotros no tenemos el suficiente entendimiento, como era este hombre de acá, que no tenía entendimiento. Nos basta simple y llanamente con decir, yo amo a esa persona. Pues amarla no es suficiente. Tiene que tener una mente amplia, entendida en todas las cosas que puede hacer o que tiene que hacer. De lo contrario, no podrás en ningún momento encargarte de lo que posteriormente vendrá como consecuencia de haberte unido a otra persona. Igual se estableció una empresa y no creas que la empresa es simple y llanamente ir al registro y tener el papel. Es una forma estructural, organizativa, sabiendo cómo se tiene que trabajar, qué es lo que hay que trabajar, las inversiones, el tiempo que requiere, toda la estructura que se requiere para producir, para luego colocar, para luego crecer, para luego prosperar y para llegar ciertamente a la meta. Porque si tú no tienes una meta mayor que simple y llanamente registrar una empresa, entonces no lo hagas, porque no harás nada con ello. Pronto, tarde o temprano, quedará ese papel por allá amarillento, guardado en un archivo, porque tú no te percataste que eso había que
organizarlo, eso había que sustentarlo, eso había que tener que alimentarlo para que siguiera creciendo. Y si no, cuando llega un momento, una etapa terminal, que ya eso no puede ser, se liquida eso, se elimina eso, se acaba eso. Siempre suelo decir que si una empresa no puede pagar sus gastos, tiene que cerrarse. Así de sencillo. Tiene que cerrarse. Porque llega un momento que los ciclos terminan y tú tienes que cerrar ciclos, a no ser de que te la hayas descuidado de forma tal que no le metiste el pecho a eso que tenías que hacer. Por eso, cuando nosotros vemos acá esto que habla el sabio Salomón, dice que él miró aquello, lo puso en su corazón y tomó el consejo. Entonces deberíamos aprender de esto que estamos recibiendo y de lo que tenemos alrededor para darnos cuenta de lo que estamos hablando hoy. Para darnos cuenta de que esos errores que cometen los demás, yo no los debería cometer. No es que busquen la perfección o no que busque que todo esté completo para iniciar, pero debemos saber dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos y por qué lo estamos haciendo. Aquí hay que saber decidir, aquí hay que tomar decisión. Es como alguien, vi allí que un chiste, que una persona llega a otro que es un gerente, un especialista, y le dice, oye, tengo demasiados problemas, demasiadas situaciones con la organización, con la empresa, no sé realmente cómo hacer y esto me aturde, me está doliendo demasiado la cabeza. ¿Qué debo tomar? Le pregunta la persona al gerente. Y el hombre le responde, toma decisiones. Quizás esperaba que le diera un medicamento, dice, pero él toma decisiones. Y eso es lo que nosotros debemos tomar. Para tomar decisiones debes apartar la pereza. Para tomar decisiones debes ser entendido en lo que tú quieres hacer. Dos cosas fundamentales, decisiones y entendimiento. Y si observan lo que acabo de hablar ahorita y en lo que acaba o lo que escribió el sabio Salomón, eran personas perezosas y personas faltas de entendimiento. Quiero que me acompañes entonces a uno más, del cual habla también Salomón, y que sorprendentemente, creo yo, mucha gente se parece a este. Hablo de Agur. Capítulo 30 del libro de Proverbios son las palabras de Agur. Y se hace referencia a lo que él dice. En el versículo 7, 8 y 9, Agur dice algo que me llama a mí la atención. Y a veces nosotros oramos de esa manera. Quiero leerlo para que luego usted medite también en esa palabra. Proverbios 30, 7 al 9 dice, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Ese es Agur hablándole al Señor, hablándole a Jehová. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Oye, suena tremendo eso. Señor, quita toda palabra de mentira y toda palabra ociosa de mi boca. Apártalas de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Observe esto. ¿Qué es lo que dice Agur al Señor? ¿Qué le pide al Señor? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Ponga atención porque a veces nosotros oramos así y el Señor no se complace. Y luego le voy a decir por qué Él ora de esa manera. Él dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y luego, si usted lee y detalla allí, Él pide, no me des riqueza ni me des pobreza. Entonces, ¿qué es lo que quiere, Agur? Yo quiero que usted se siente en un momento determinado y analice las peticiones que le ha hecho el Señor y vea cuántas veces, a veces, nosotros hemos orado de esa manera. Y no precisamente con esas palabras, sino porque pidiendo una cosa, no sabemos que es contraria a algo que ya también le pedimos al Señor. Entonces no sabemos.
qué es lo que realmente le estamos pidiendo al Señor. No tenemos el entendimiento. ¿Y por qué Agur pedía así? Porque Agur quiere echarle la culpa al Señor de algo que le pase. Y, Señor, es como que yo estoy en tus manos, lo que tú digas es lo que voy a hacer. Si algo me pasa mal, entonces es tu culpa. Pero si algo me pasa bien, bueno, no sé, pero cuídate también de que me pase bien, porque me puede echar a perder. ¿Qué le dice él? Señor, no me dejes pasar hambre, pero tampoco me des mucho pan. Señor, no me des mucha riqueza, pero tampoco me dejes en escasez. ¿Hacia dónde se mueve Agur allí? ¿O hacia dónde se mueve una persona que simple y llanamente vive pidiendo justamente para cancelar sus necesidades, sin afectar a los demás, sin afectar el futuro de su descendencia inclusive? No, quiero que me entienda esto, porque muchas veces usted se ha postrado delante del Señor pidiéndole para resolver la necesidad que tiene en ese momento. Si bien es cierto, es crucial, usted debe pedir al Señor para proveer a futuro igual. Por ejemplo, no tengo para pagar el alquiler, la renta de este mes. Señor, provéeme, aunque sea para pagar este mes. Y el próximo mes, si tú no tenías para pagar este mes, el próximo mes tendrás para pagar. Te pregunto, así estaba orando Agur. No me des mucho, tampoco me des poco, pero déjame ahí en el medio para estar siempre pendiente de ti ahí, o que tú estés pendiente de mí por si acaso. Porque si me das mucho me puedo alejar, y si me das poco, robo. ¿Cómo es que sabe que si tienes poco puedes robar? ¿Por qué no dice Agur, si me das poco, Señor, voy a tener que trabajar? Lea su Biblia y lea con detenimiento, porque a veces nosotros estamos pidiendo al Señor que nos envíe el dinero del cielo. Y yo suelo decir aquí, ojalá no te lo manden moneda y que te caiga encima. Porque no pedimos a veces al Señor que nos prospere en nuestras manos con lo que emprendamos, con el trabajo, y que ayude con lo que hago a todos los que están a mi alrededor, a la gente que va a ser bendecida con el trabajo que hago, con el servicio que presto, con el producto que estoy yo fabricando. Ahora, ¿por qué Agur pide de esta manera? Tendría usted que leer el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3 de ese mismo capítulo. Él viene y dice, ciertamente yo no tengo ningún entendimiento, ni conozco la obra de Jehová. Se lo leo para que usted esté claro. Dice el versículo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Observe, la palabra original que se usa aquí, cuando traduce la Biblia en rudo, es como lo que nosotros conocemos como bruto. Porque vea lo que dice aquí, ciertamente más bruto soy yo que ninguno. Más rudo. No es que es rudo de fuerte, no, esa rudeza es de desconocimiento. Y dice, ningún entendimiento de hombre, no tengo ningún entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del Señor. No aprendió sabiduría, no se preparó, no hizo nada, no se arriesgó. ¿Cómo rayos alguien que no tiene entendimiento, cómo alguien que no conoce, se puede arriesgar en algún momento a tomar o a dar un paso? No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no sabe lo que va a buscar. Necesitas entendimiento, necesitas formación, necesitas capacitación, necesitas lectura bíblica, necesitas intimidad con Dios, necesitas acercarte a Jesús, necesitas conocer la palabra, necesitas escuchar esto, necesitas saber que Dios quiere hacer algo grande, necesitas conocer que tú eres instrumento en manos de Dios, y cuando Dios escoge los instrumentos, los va a formar, los va a capacitar, los va a preparar ciertamente para alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Necesitas conocer, pero a veces tú crees que venir a la iglesia los domingos es simple y llanamente retórica, es religión, es cumplimiento, es por obligación, debe ser voluntario, espontáneo, y no debes quedarte en casa.
Debes venir a buscar, debes tener hambre por eso, porque cuando hay hambre por eso, vengo y no me canso de recibirlo, no me canso. Cuando me dan muy poquito, quiero más. Ahí es donde se manifiesta la gloria, a eso es lo que usa el Señor. Ahí es donde le da entendimiento, conocimiento, le abre sus ojos para ver las cosas grandes que tiene guardadas para ellos. El Señor no se aquieta con ellos y no los deja hasta que no termina la obra con ellos. Como lo hizo con David, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con José. Gente que de verdad está dispuesta no solo a dar ese primer paso, sino todos los que restan. Por eso los invitados a esta iglesia son llamados no solo a dar ese primer paso a convertirse acá, sino a llevar lo que reciben aquí fuera de la iglesia, para que entiendan que el primer púlpito que tienen es su propia vida. Y después las que están a su alrededor, papá, mamá, tienen un púlpito y una iglesia en casa con los hijos. Y aplicar todo lo que el Señor está mostrando y enseñando en esta hora. Por eso es que nos congregamos, por eso escuchamos, por eso sabemos, para que no le estemos pidiendo cosas al Señor que son incoherentes, que no tienen sentido y que muestran nuestra pereza, nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de conocimiento y verdaderamente la rudeza que nosotros somos en tener resistencia para recibir al Espíritu Santo. Necesitamos avanzar, necesitamos dar ese primer paso, necesitamos conocer, necesitamos arriesgar, necesitamos estar, necesitamos encontrarnos, necesitamos orar, necesitamos volver a la casa, necesitamos entrar a la aula de clase que viene del cielo, porque aquí es donde te enseñan. Si no te están enseñando nada en ninguna iglesia, sino que te están mostrando un libro, la Biblia, como literal, para que te aprendas versículos bíblicos y no sabes cómo aplicarlos, no pierdas el tiempo allí. Porque hasta donde sé, siempre la misma Biblia habla de la revelación del Espíritu cuando tú lees la palabra. Eso significa que lo que estás leyendo allí va más allá de lo literal que dice. Y eso no lo puedes entender, no lo puedes asimilar, sino por medio del Espíritu. Y eso se obtiene cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros aprendemos acá, cuando nosotros nos congregamos, cuando venimos y sentimos la gloria de Dios, cuando sentimos la unción, cuando nos llenamos de ese poder y de la gloria de Dios. Y entonces salimos a la calle seguros en la certeza de que Él está con nosotros, no temiéndole a nadie, no metiéndonos tampoco con nadie, pero sí el que se levanta contra nosotros lo ponemos en su sitio. Aprendemos a caminar, aprendemos a avanzar, aprendemos a saber a dónde tenemos que ir. No podemos estar siempre allí como agur conforme. Yo siempre he dicho que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos dar gracias al Señor en todo, no por todo, en todo. Y que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, pero no conforme. Pablo lo dice bien claro. Es una doctrina del contentamiento, de saber estar contento con lo que tengo hasta ahora. Pero eso no significa que eso sea lo único que me va a dar el Señor. Si estoy contento con lo que tengo hasta ahora, significa que puedo seguir luchando por algo más, que hay algo más que el Señor me va a dar, me va a entregar. Seguro, en esa certeza voy avanzando, voy creciendo, sigo buscando lo que Dios dice que tiene guardado para mí. No me quedo tranquilo, no estoy allí simple y llanamente esperando a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece, a ver qué es lo que pasa. Una persona como esa, una persona en esa condición, no puede hacer compromiso de ninguna clase. Agur era una de esas personas que a veces están en la iglesia y no saben. Si tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? No sabe ni siquiera por qué. ¿Tú eres hijo de Dios? Yo suelo decir, yo no soy evangélico. Tampoco soy cristiano, digo. Yo soy hijo de Dios. Pertenezco a un reino. Soy hijo del rey. Soy príncipe en esto. Y eso rompe paradigmas. Cuando alguien escucha alguna cosa como esta, lo único que dicen, oh, este sí es altivo. Este es un momento, yo tengo que ubicarme como lo que es. No como que hicieron todas las tradiciones y culturas que enseñaron. Ahora un calé cristiano donde todo el mundo tiene que parecerse a lo que dicen todos los demás. Y cuando no sales de eso, vienen y te dicen que tú estás fuera de la sana doctrina. ¿Quién inventó la sana doctrina? Cuando Jesucristo estuvo aquí caminando sobre esta tierra, se enfrentó a los fariseos y los fariseos no aceptaban que Jesús fuese diferente a los religiosos que estaban allí.
a los que ellos mismos habían establecido. Y de repente Jesús comenzó a sentarse con los pecadores, a hablar con los necesitados, a hablar con los pobres. Y eso fue todo un revuelo para ellos. Por supuesto, ellos en ese mismo momento, en ese mismo instante, consideraron que Jesucristo no podía ser el Mesías, porque ellos se habían formado una imagen del Mesías. Y esto es lo que ocurre, señores, que acá toda la sociedad, la religión y todo lo demás han hecho una imagen de los hijos de Dios. Y todos los meten como evangélicos y cristianos que tienen que soportar y todos tienen que andar cabizbajo esperando que los demás le den algo para sustentarse y no son considerados como aquellos que imparten, como aquellos que revolucionan, como aquellos que transforman, como aquellos que hacen las grandes cosas, como aquellos que ocupan las verdaderas posiciones de eminencia. Desde que el mundo arrancó, Dios siempre puso su pueblo por cabeza y no por cola, encima y no debajo, que le daba a todo el mundo, prestaba a todo el mundo y no pedía prestado. Ese es el pueblo que estableció Dios. Pero ahora la iglesia ha estado sumida bajo las decisiones de otros y sometido y haciendo lo que otros deciden, los que no conocen a Dios. Quieren decirle a la iglesia cómo es que tienen que hacer las cosas que ellos creen que dijo Dios o que hizo Dios. Y ellos no conocen a Dios. Y nosotros los vamos dejando porque somos cómodos, nos conformamos y estamos estáticos. Así como Agur, no, dame un poquito ahí y nos quedamos en el medio. Pero él dice la razón y dice que no tiene conocimiento ni tiene entendimiento y que además de eso es un rudo, es bruto. Es fundamental que nosotros podamos entender hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo estamos haciendo. Porque de lo contrario estaríamos en una indecisión. Y no hay nada más intolerante para el Señor que aborrezca tanto al Señor como una persona de doble ánimo, una persona tibia. Las personas que no toman decisiones, las personas que no crecen, las personas que no avanzan, las personas que no van por ese camino correcto, las personas que vienen un día a la iglesia y el otro día creen que ya no lo necesitan. Las personas que decidieron sumarse a Cristo y después están allí como que ¿será que me hace falta? ¿Será verdad lo que dicen? Sin profundizar en lo que están recibiendo, sin leer su propia Biblia, sin tener esa comunión con el Espíritu, producen en Dios un desorden estomacal. Algo que no lo puedo llamar ni siquiera bulumia, porque es algo que el Señor va a expedir. La palabra dice en Apocalipsis 3, 15, 16, dice allí, le habla a una iglesia, así como le habla hoy a todos los que están en curso, en esos que están detenidos, que no se atreven a dar el primer paso. Le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una persona indecisa, una persona que no escoge, una persona que no sabe a dónde va, una persona que está ahí simplemente detenida, produce en Dios un alejamiento pero feo, un apartar de desecho, desagradable, porque él dice, la palabra es esa utilizada, te arrojaré, te vomitaré. Es decir, él te puede tener a ti dentro. Pero esa indecisión produce que Dios te expulse de una manera repugnante de lo que es el reino de los cielos. Porque no tomas decisión. Y si no hay decisiones, entonces no importa cómo las tomes. Lo importante de las decisiones no es que si son buenas o son malas, sino simplemente que se tomen. Así que es fundamental que nosotros podamos entender a dónde tenemos que avanzar, porque esto lo va a producir el Señor. Y si usted lee ese pasaje completo, donde le está escribiendo el Señor a la iglesia, usted va a entender y va a saber por qué, y va a conocer el significado. Por eso es que Dios no tiene gracia, no sea gracia el Señor, ni se compadece siquiera de aquellas personas que teniendo la indecisión, hoy están y mañana tú no sabes.
Hoy te dicen que pueden venir y mañana no sabes. Pero hay algo que nos hace volver a nosotros. Mi Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y comienza hablándole a ellos previamente de la autoridad, donde los judíos le preguntan a él que con qué autoridad hace lo que hace. Y él hace una pregunta, él le dice, con respecto, como le están preguntando, él dice, yo también os preguntaré una cosa. Y cuando le hace la pregunta, es referente a Juan. ¿El bautismo de Juan le preguntaré del cielo o era de los hombres? Y entonces ellos dijeron claramente, oye, si le decimos que era del cielo, nos va a decir entonces que por qué no fuimos con Juan, por qué no le hicimos caso. Y si decimos que era de los hombres, entonces nos dice que dónde está Dios ahí en eso. Así que mejor no le contestamos. Y ellos le dicen, no te vamos a contestar. Bueno, porque cuando ustedes no me dieron a mi respuesta, yo tampoco le daré respuesta. Observe cómo trata el Señor esto. Y cómo lo está hablando. Cómo lo explica a ellos. Le dice, si tú no me das respuesta, yo tampoco te daré a ti respuesta. Si tú no haces algo, yo tampoco haré algo por ti. Le va diciendo eso. Si tú no caminas, yo no te puedo prosperar. Si tú no haces algo, si tú no emprendes nada, yo no te puedo bendecir. Si tú no siembras la semilla, yo no la puedo hacer germinar. Yo no la puedo hacer crecer. Tú tienes que hacer algo para que yo pueda hacer algo. Y inmediatamente el Señor les da una parábola. Mateo 21, inmediatamente después que termine esa conversación, Mateo 21, 18, Él le da una parábola y le dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos y dijo al primero, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, no, no voy. Pero luego se arrepintió. Arrepentido, fue a trabajar. Y luego dijo el segundo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí, sí voy, pero no fue. Y preguntó entonces a ellos, ¿cuál de los dos creen ustedes que hizo la voluntad de su Señor? Y todos respondieron a una, indudablemente el primero. Y él arremete contra ellos y le dice, si ustedes conocen esto, si saben que esa es la voluntad del Señor, ¿por qué ustedes no escucharon la voz de Juan? Porque él vino a ustedes con palabra de justicia y no le oyeron. Y allí van delante de ustedes las prostitutas, los pecadores, los enfermos, los sordos, los mudos, todos esos van delante de ustedes a buscar el reino, a buscar la salvación, seguro, pero ustedes no se mueven por eso. ¿Cuánto convencimiento le faltan a ustedes? ¿Cuántas personas realmente dicen que van a hacer una cosa y no la hacen? Prefiero a alguien que se niega y que arrepentido, porque solo los que se arrepienten tienen el Espíritu. El arrepentimiento no se produce sino por medio del Espíritu. Entonces yo prefiero a alguien que en un momento dé la espalda y luego regresa y diga, vengo arrepentido. Oye, yo sé que esto es lo correcto, yo sé que este es el camino, aquí estoy. Quiero hacer la voluntad del Señor. A alguien que me diga a mí, sí, no te preocupes, cuenta conmigo. En la iglesia ocurre mucho. En el pueblo de Dios ocurre mucho. Son promesas que hacemos. Promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Promesas que no estamos dispuestos a avanzar. Son como los que hacen las dietas. El lunes comienzo. Sí, porque tengo que rebajar. Pero el lunes se levantó tarde y entonces desayunó y después que desayunó, ya no vale la pena hacer. Mejor mañana arranco. El martes se le repite la historia, le ocurre cualquier cosa, es que no sabía que tenía que ir para hacer otra cosa, o no voy a hacer los ejercicios. Cualquier cosa inventa para no hacer lo que dijo que iba a hacer, para no cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido hacer algo y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos prometido levantarnos e ir y hacer las cosas para Dios y no lo hemos hecho? ¿O es que acaso cuando levantamos la mano y dijimos que íbamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, el compromiso no era estar constantemente con Él, sobre todo todos los días de reposo, los días de domingo, alabando y adorando al Señor, recibiendo la palabra que conduce mi vida, que edifica mi vida? ¿Cuántas veces dijimos nosotros que podíamos hacer algo? ¿Cuántas veces o a cuántos no he escuchado yo decirme,
pastor, cuente conmigo. Y a la hora de llamarlo, no están. A la hora de que se necesita, no están. Decidieron otra cosa, se fueron, estuvieron. Y lo menos que consideraron en ese momento fue la palabra empeñada de servirle a Dios. No a mí o a la iglesia como estructura, sino a Dios. Y algunos se justifican a veces, bueno, pero es que donde estoy igual lo estaba haciendo para Dios. Pero acuérdate que diste una palabra. Eclesiastés 5:4, sabio Salomón, dice allí lo siguiente. Cuando hagas promesa a Dios, sé pronto en cumplirla, porque Dios no se agrada de los que no cumplen sus promesas, de los que no dan su palabra. Y Eclesiastés 5:5 dice allí, más te vale que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No te ates con la palabra, no dejes que tu boca suelte palabras que luego servirán de lazos para ti. Mucha gente suele hacer eso, mucha gente suele prometer cosas, mucha gente no sabe a veces ni lo que dice, pero queda atado delante del Señor. Son personas que dicen, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, y cuando viene el primer tropiezo, se regresan, se detienen, se rinden. Así están en la iglesia. Y cuando apenas le pasa alguna cosa, hay alguna exigencia o alguna normativa que se tiene que aplicar, ya no queremos saber nada de la iglesia. Ya no queremos saber nada del servicio para Cristo. Porque el problema es que nosotros entonces traemos nuestra racionalidad y vemos la iglesia, aunque es una organización, como algo que parece que fuese de los hombres. Pero esto es regido por el Espíritu Santo, esto es regido por Jesucristo, esto es regido por Jehová, por nuestro Dios. Y Él es el que baja acá todo lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy carecemos de un ejército, hoy carecemos de gente que necesitamos se vuelvan a Cristo. Y a causa de esa desobediencia y a causa de lo que hacemos erradamente, no estando conforme a la voluntad de Dios y a la palabra que nos está dando, Dios castiga a los que entran dentro de eso. Por eso, cuando Salomón hace referencia a aquellos que la casa estaba inundada de espinos por todos lados, la cerca se había caído porque mostraron su flojedad, ves entonces las manos de Dios sobre alguien que prometió en un momento determinado luchar, estar, hacer algo, pero luego cambió de parecer. Y es que va a venir esa maldición, porque donde no estás ocupado tú haciendo las cosas para Dios, Satanás está obrando también allí. Porque sabe que te puedes levantar en algún momento a favor del reino de los cielos y no a favor de Él. Y Él va a buscar de alguna forma que sea el infierno, las tinieblas las que prevalezcan allí en tu casa. Por eso es que a veces llegas a tu casa, el techo te cae encima, las cosas están allí todas desaliñadas, la casa no crece, la casa no se organiza, porque tú no estás organizado. Porque estás tan ocupado haciendo la necesidad o cubriendo la necesidad que crees que no hay nada más allá de esa necesidad que tienes que cumplir. Si te organizaras, si pensaras como debe ser, si llevaras las cosas conforme a la palabra, te aseguro que no fallaría. Te aseguro que todas las cosas estarían en su momento a la orden del día, como Dios lo estableció. Dios da una palabra en un momento a Israel. El profeta Joel es el que viene a proclamar algo que al pueblo de Israel no le gustaba. No estaba siguiendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo las cosas como debían hacerlas. No estaban creciendo como Dios les decía que tenían que crecer y avanzar, sino como a ellos les parecía. Conformidad con otras cosas, le parecía mejor servir a otros dioses, le parecía mejor las culturas, las costumbres que tenían otros pueblos que las que Dios le había establecido, porque ellos querían probar, querían experimentar y se satisfacían en ello, se agradaban en ello, ellos se regocijaban en aquello. Como consecuencia de hacer eso y de no dar los pasos en el camino de Dios, Dios mandó una langosta, mandó una peste, mandó algo que arrasó con todo el pueblo. Y luego mandó a proclamar con el mismo profeta, con voz de júbilo, lo que él iba a hacer. En ese momento, aquel lamento de aquella gente llegó. ¿Y esperarás tú acaso que como estaba también el pueblo de Israel sometido al yugo de la esclavitud de los egipcios, clamaran a Dios? Porque entonces fue cuando Dios clamó
oyó el clamor del pueblo. El pueblo clamó y Dios oyó el clamor. Asimismo Israel, una vez más, visto envuelto en una situación generada por ellos porque se conformaron, Dios le dijo: no se queden con eso. Dios le dijo: no se queden allí. Ustedes tienen que seguir avanzando, tienen que seguir creciendo y tienen que convertirse en el pueblo más poderoso que hay sobre la tierra, porque yo soy su Dios. Pero ellos desecharon a su Dios, se quedaron conformes allí en donde estaban, creyendo que eso era la vida y que de allí no iban a surgir más allá. Entonces se quedaron conformes, haciendo lo que a ellos les parecía, y vino entonces aquella peste sobre ellos, aquella maldición sobre ellos. No porque el Señor se la había mandado, sino porque esa es la consecuencia de servirle a otros dioses. A la larga terminas envuelto en otras cosas que te van a dañar. Es como que yo te diga a ti aquí hoy: no puedes consumir droga. Y tú me digas o creas que yo te lo estoy prohibiendo. No, yo te lo estoy alertando. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero tú dirás: eso no me va a hacer daño. Pero terminas involucrado, envuelto, consumiendo droga. Y cuando ves la enfermedad, cuando ves el padecimiento, cuando ves el deterioro físico, cuando ves el deterioro mental, el deterioro de la familia, económico, financiero, que te trae el consumo de la droga, entonces cuando te das cuenta de lo que te habían dicho. Observa que el Señor no te lo está prohibiendo, te está alertando de lo que no debes hacer. A veces lo vemos como prohibición, pero realmente la palabra de Dios son límites. No debes tú traspasar esos límites. Y en ese aspecto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es experta en hacer las cosas que Dios le dice que luego le van a traer unas graves consecuencias. Pues ellos no obedecieron y trajo eso una grave consecuencia para ellos. Pero una vez que clamaron, se arrepintieron, volvieron al Señor. Y cuando volvieron, entonces vino el profeta Joel y trajo esta palabra y le dijo, comenzando por esto: tierra, no temas, le dice. No temas, porque Dios, Jehová, hará unas cosas tremendas. Le dijo también a los animales del campo: no teman, no teman, alégrense, porque he aquí que yo haré reverdecer el pasto del desierto, volverá a reverdecer. Y le dijo entonces al pueblo: y vosotros, hijos de Sión, no temáis a nada, porque de aquí a poco yo enviaré la lluvia temprana y la lluvia a su tiempo, más la lluvia tardía, y os haré sustentar y daré de comer, y tendrán los campos fruto, y llenará tus lagares de mosto, de vino y de grano. Y nunca más volverás a padecer, nunca más. Yo restauraré, dice el Señor. Yo te voy a devolver, yo te voy a restaurar los años que se comió el saltón, que se comió el revoltón, que se comió la oruga y que se comió la langosta. Si te vuelves a mí, todo esto será tuyo, te lo voy a dar. Volverás, comerás, te saciarás y nunca más serás avergonzado. Nunca más. Y después de esto, para asegurarme de que no falla, dice: derramaré sobre toda carne de mi espíritu. Y podrás ver sueños, podrás ver visiones, podrás saber a dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Esto es lo que habla el Señor. Esto es lo que da el Señor en clara alusión de que los que van con Él, los que van creciendo, los que van avanzando, los que van haciendo lo que Él dice, van a recibir grandes cosas. No son avergonzados, no les falta alimento, no les falta sustento y van siempre aguardados del Espíritu Santo. Van haciendo cosas y van mostrando el reino sobre la tierra. La iglesia debe despertar, la familia debe despertar, los hombres y mujeres de Dios tienen que despertar, los hijos, los jóvenes de Dios tienen que despertar y tienen que manifestar el reino de los cielos. Tienen que oír palabras, tienen que orar, tienen que tener comunión, tienen que congregarse y como consecuencia de una dirección que da el Señor, deben salir a la calle a mostrar la gloria de Dios, a mostrar el reino, a hacer lo que Dios dijo, mostrando el crecimiento, que cuando alguien hable contigo, entonces te distingas de los demás. Tú no hablas el lenguaje del mundo, tú hablas el lenguaje del reino, porque cuando Pedro, que pasó 3 años caminando con Jesús, lo oyeron hablar, dijeron aquella gente, aunque lo estaba negando, dijeron: tú eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Y dice mi Biblia que para que no se dieran cuenta de eso,
Pedro comenzó a hablar malas palabras, de una forma grosera, si se quiere. Entonces allí ves el cambio, ves la transformación, el entendimiento y el conocimiento. Podemos hablar sin tener en nuestra boca malas palabras. Podemos hacer cosas sin dañar a nadie, creciendo, avanzando y haciendo lo que Dios dijo que nosotros teníamos que hacer. Esa es la diferencia. Esa es la marca. Señores, no es simple y llanamente andar con una Biblia bajo el brazo, con una corbatica y cabizbajo. Yo soy cristiano, yo soy evangélico. No se trata de eso. Se trata de que tú puedes ser un profesional. Tú puedes ser grande, tú puedes ser médico, tú puedes ser ingeniero, periodista, bionalista, contador, administrador, arquitecto, ingeniero, cualquiera. Pero en el nombre de Jesús, tú vas a marcar la diferencia, porque la obra que tú hagas será una obra de excelencia, porque no solo lo vas a hacer tú, sino que vas a hacer bajo la guía del Espíritu Santo. Y sabes entonces que si hiciste hoy una obra que impactó a todo el mundo, la próxima obra que viene debe ser inclusive más impactante, porque no te quedas tranquilo y Dios no te deja tampoco tranquilo, no te deja en ese lugar. Él te sigue aupando para que sigas creciendo y sigas mostrando las grandezas del reino. Esto es lo que debemos entender. Una familia que se valore, una mujer que se valore, un hombre que respete, unos hijos que honren, una familia que establezca una sociedad que busca de Dios y que la justicia de Dios es la que prevalece en su corazón, por lo cual la maldad la vamos desechando poco a poco hasta sacarla de todo donde estamos nosotros. Si hay que dar el primer paso, esta es la hora, este es el momento, este es el día. Allí mismo donde está, pídale a Dios que le dé ese entendimiento, esa sabiduría, esa necesidad de búsqueda, eso que usted siente de vacío en su corazón. Busque a llenarlo con Jesús, busque a llenarlo con el Espíritu Santo. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, Señor, porque a pesar de que tú hablas con sencillez y tú das la palabra que nosotros necesitamos, aún, Señor, permanecemos con nuestros oídos cerrados. Abre pues nuestros oídos, despiértalos a tu palabra, para que nuestro corazón se regocije sabiendo que viene de ti. Pon en nosotros el entendimiento, la ciencia y la sabiduría. Si bien es cierto que aún no conocía la ciencia del Señor, nosotros queremos conocerla. Nosotros queremos que tú nos muestres el camino, la forma de hacer las cosas, de establecer el reino sobre esta tierra. Muéstrate, Señor, porque necesitamos levantar una familia sana, una sociedad que te rinda la adoración a ti. Un mundo, Señor, que siendo transformado por ti, entonces pueda darte la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que es, en todo lo que se tiene en el mundo. Mira hoy por los enfermos, mira a los que están padeciendo, mira a los que tienen necesidad. Hazle entender, Señor, que solo en tu presencia serán satisfechos, serán sanados y serán levantados. Seguro de que esta oración llegará hasta tus oídos, y todo el que ha levantado una oración será entonces escuchado por ti, porque sabrás que está alineado, Señor, conforme a tu voluntad en todo lo que está pidiendo. Te ruego asimismo que sea tu Santo Espíritu en nosotros, en todo lo que hacemos, en toda la guía, en toda la dirección que debemos seguir. Pon en nosotros la palabra de sabiduría, Señor, a fin de no ofender a ninguno. Y si alguno se sintiera ofendido, nosotros podamos aclarar todas estas situaciones o todas estas cosas por medio de la palabra de Dios, porque sabemos que si el Espíritu es el que está allí presente, no hay nadie como Él para ser juez y mediador entre nosotros y cualquier contendor que nosotros podamos tener, bajo el convencimiento de que nuestro testimonio hablará de tu presencia en nuestro corazón. Recibe la gloria, recibe honra y recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.